la FOPEA hizo un acto en Buenos Aires, en realidad fue virtual, eh, en el que, para celebrar el Día del Periodista, hizo una serie de, digamos, hizo referencia a una serie de convenios que ha firmado para garantizar aspectos vinculados con la libertad informativa y con la transparencia tanto en los medios como en la labor periodística. Y además hizo presentación de un trabajo que yo les mencioné ayer, que está referido a los desiertos de noticias en la Argentina. Se trata de un trabajo realizado con la participación de varios profesionales en toda la Argentina y que lo que ha permitido es determinar, siguiendo, digamos, ciertas clasificaciones que nosotros conocemos de las características geográficas, en desiertos, semidesiertos, semibosques y bosques informativos en Argentina, y en cada una obviamente en cada una de las provincias y además en cada uno de los departamentos de las provincias. Entonces resulta un trabajo muy interesante, realmente muy interesante, sobre cuyos aspectos le voy a preguntar a Pablo Oros, colega, docente de la carrera de periodismo aquí en la Universidad Nacional de San Luis, investigador, y que ha tenido a su cargo por lo menos uno de los capítulos, el de San Luis, en esta cuestión de los desiertos de noticias en la Argentina. ¿Cómo se hizo el trabajo y cuál es el objetivo y qué sigue a este trabajo? Pablito Oro, buen día. ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿cómo te va? Muy Saludos bien. para todos los chicos y compañeros ahí. Hola, Pablo. Muy bien. Te atiendo porque estás vacunado. Acabo de, acabo de recibir la AstraZeneca, sí, sí, Bueno, hace 20 minutos. bueno, que estés bien, Pablo. Pablo, ¿qué son los desiertos informativos, desiertos de noticias? Bueno, esto la verdad que cuando nos convocaron a principio de año, Julio Perotti, Irene Benito, que fueron un poco los quienes llevaron adelante toda la coordinación de esto. La coordinación estuvo en realidad a cargo de Irene Benito, que es una abogada, una docente y también periodista muy prestigiosa en Tucumán, de la Gaceta de Tucumán. Eh, bueno, la verdad que parecía como algo muy interesante por conocer. Había antecedentes de algunas experiencias en Brasil, se había hecho algo muy chiquito en Tucumán, y bueno, la apuesta de FOPEA fue hacerlo a nivel nacional. Entonces, bueno, se convocaron a periodistas, docentes, socios de FOPEA, no socios de FOPEA, docentes de algunas universidades, y en cada provincia de la Argentina hubo uno o más, según las características de la provincia, haciendo los relevamientos. Lo que hay que decir, Mario, de entrada es que esto no es un censo, no relevó la cantidad de medios, periodistas, sino que tomó referencias por departamento. En el caso de la provincia de San Luis fue por departamento, en algunos otros distritos fue por municipios, según cada una de las características. Y bueno, en ese sentido era todo un desafío. La verdad que para mí, en lo personal, fue una experiencia muy enriquecedora de conocer un poco de la realidad. Uno la presume, ¿no? Uno presume cómo se es, cómo se está en localidades del interior, pero bueno, ¿Y qué se da significa, con la realidad de los que, datos, ¿no? por ejemplo, qué significa que el departamento de Pueyrredón es un bosque informativo? Bueno, el concepto de bosques informativos está en que significa que hay condiciones razonables para el ejercicio de un periodismo profesional que permita a las personas informarse sobre los problemas de su entorno para mejorar la calidad de vida pública local. Hay diversidad, ¿no? Hay matices. Esto es una metáfora, como vos bien decías, de un ecosistema, ¿no? En este caso un ecosistema informativo. Que bueno, lo que vos adelantabas, el departamento de Pueyrredón, en base a los resultados, fue el único bosque informativo por, bueno, la variedad que tiene
en cuanto a cantidad de medios en los formatos, y la posibilidad también de que haya diferentes voces en el periodismo. Lo cual no significa que sea el ideal, ¿no? Porque, bueno, más en el informe también que a nivel nacional, que hoy por suerte han recogido muchos de los medios de la Argentina, también se habla de ciertos peligros, ¿no? Que hay, sobre todo por las presiones, pero bueno, a medida que uno va desde el bosque hasta un desierto, bueno, esta degradación en la calidad y en las posibilidades de hacer buen periodismo van obviamente descendiendo. En San Luis tenemos un bosque informativo, un semibosque informativo, que es el departamento Pedernera, 3 lo que serían semidesiertos, que son los departamentos San Martín, Chacabuco y Junín. Y exactamente, y Pringles. Y los desiertos, que es todo el norte provincial, Ayacucho, Belgrano, San Martín, y el sur, que es Buena Esperanza. Y acá hay en el informe que nos tocó hacer también para esto, que es un poco ampliatorio, y en realidad también, Mario, se van a venir 2 informes más, 2 presentaciones más de esto, que tiene que ver con un análisis más exhaustivo sobre las condiciones de periodismo en cada uno de los distritos, pero la salvedad que se hace y que yo hago en el informe, primero es que por ahí la metodología que se eligió para esta oportunidad en San Luis, en algunos departamentos, no favorecía. Por ejemplo, el departamento Junín, digamos, al tomar solamente las localidades cabecera, se dejaba fuera localidades importantes como por ejemplo Merlo, ¿no? Donde hay una gran cantidad de radios, hay portales web, sí. Pero solamente se pudo medir Santa Rosa. En el caso de Chacabuco, por ejemplo, Concarán tiene muy pocos medios. A ver, una cosa es tener medios y otra cosa es tener medios que hagan periodismo, ¿no? Sí. El concepto era por lo menos un periodista que hiciera o tuviera, generar información local, buscar información, generar información, contar sobre la información local. Ahora, ustedes, por ejemplo... Esa era la condición para que un medio entrara o no en el relevamiento. Ahora, el hecho, por ejemplo, de que nosotros tengamos, suponte, en el departamento Pueyrredón, sí. Tenemos un bosque informativo. Vos me defines el bosque informativo como aquel en el que las condiciones, digamos, para el desarrollo del periodismo profesional sería adecuado. Lo cual ustedes no han medido resultados, sino dicen, miren, las condiciones son para que haya. Porque yo entiendo que también procuran que haya información local. Eso, claro, es lo que están viendo. Apunta a la información local. Claro, porque ayer un colega que presentaba, disculpa que no recuerdo el nombre, pero cuando hacía la presentación, él decía que le había llamado la atención en un medio pequeño, que el titular principal de la página del lugar era Murió Don Chicho, por ejemplo, ¿no? Claro, que era un personaje, bueno, esa es la información local. Porque yo lo que veo es que cada vez nos alejamos más de la información local. Veo muchas radios con cabecera en Buenos Aires. Sí, sí. La compra de radio, de cabeceras, digamos, y nos bombardean con cosas de afuera y poco local. Bueno, y lo mismo pasa en el interior, Mario, con radios que retransmiten emisoras de San Luis, capital. Claro. Y casi no tienen espacio para la información de los vecinos, de su entorno. Eso es lo que se considera. Si bien, por eso te digo que esto es en base a los resultados de las encuestas, ¿no? Que además tiene una particularidad porque hay una metodología, bueno, por suerte hubo más del 70% de las personas que recibieron las encuestas la contestaron. De ahí que contesten la verdad. La verdad es otra cosa, ¿no? Y esto saltó mucho con la cuestión de la pauta oficial. Fue digamos, ¿qué pasa con la pauta oficial? De los datos. Y hay un porcentaje de que la fuente principal en los medios relevados, el 70% son recursos de la pauta oficial.
¿no? Pero muchos... El 70% de los medios tiene como sostén principal la pauta, ¿eso es? Es un O como un recurso que se sostén. presenta, no, es uno de los recursos. Ajá. A la hora de la distribución hubo lamentablemente ahí o desconocimiento, digamos, en las encuestas, o aquellos que no quisieron responder cuánto era el sostén, ¿no? Que a ver, quienes estamos en San Luis lo sospechamos. Además hay incluso, bueno, esto está creo que va a salir en una segunda parte del informe, bueno, la influencia de la agenda oficial en cada uno de los medios que tienen la pauta, ¿no? Que de alguna manera también condiciona la información periodística de donde local. ¿De qué se habla en cada uno de esos medios? Bueno, también está condicionado, bueno, no es algo que desconocemos, Mario, digo, en el ámbito... No, y además es una cuestión que estoy trabajando por hobby y es espantoso. Sí. En mi concepto, pero eso no era objetivo ahora de ustedes. Se va a presentar digamos, un análisis más específico de todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales y con también el sostenimiento de los medios. Ayer FOPEA presentó una serie de alternativas, de propuestas en el marco de esto, pero esta presentación, digamos, se va a hacer en 3 etapas, ¿no? Esta fue la primera, el mapa general, los datos más generales de cada una de las provincias, pero después se va a ir especificando sobre estas 2 cuestiones, ¿no? Sobre la agenda de los temas, y también sobre la situación laboral y las condiciones laborales de los periodistas. Y la actividad que va a tener lugar el viernes aquí en ámbitos de la Universidad Nacional de San Luis, ayer nosotros la referimos, además vamos a repetir enseguida el programa, ¿va a tener alguna diferencia respecto de esta presentación hecha ayer? ¿Va a ser más específica de la provincia o cómo va a ser? No, la idea es que esto se pudiera replicar en varios lugares de la Argentina. También hay otra presentación prevista en Tucumán en los próximos días. Bueno, charlando con Irene y al ser parte del proyecto, la idea es que, bueno, lo presente Irene, pero voy a estar también yo coordinando y obviamente dando algunos detalles más de cómo fue la investigación a nivel provincial. De todas maneras, este trabajo, digamos, tiene toda una primera parte que hace el investigador local, pero después a la hora de elaborar el mapa y determinar las categorías, esto se hace en conjunto entre la coordinadora general, que fue Irene Benito, y en este caso me tocó a mí hacer también lo referido a la provincia de San Luis. Así que sí, por ahí conocer algún aspecto no tan conocido en cuanto a la metodología. Hay datos que son muy salientes, Mario, que tiene que ver con lo... Si no sé si pudiste ver la descripción tipo de la provincia de San Luis, ¿no? El medio predominante es un perfil de Facebook, sí, ¿no? sí, sí. Que a mí me pareció hasta como injusto, por decir, pero esto es lo que... ¿La gente sigue más el Facebook que los medios? En realidad, en cuanto a las respuestas que la gente daba, que los propietarios daban sobre las plataformas que utilizaban, la plataforma más respondida fue Facebook. Entonces, a la hora de los números, Facebook terminaba siendo la plataforma elegida por los medios audiovisuales para interactuar con el público. ¿Se sabe qué cantidad de gente se informa a través del Facebook o no? No, porque eso no era un dato a relevar, sí el uso de qué plataformas tenían los medios audiovisuales. Pero cuando describían para qué se utilizaban las plataformas, bueno, básicamente se hablaba de la cuestión de la interacción con las audiencias. Cuando vos hablas de que hay 41 medios relevados, hay más de 41, ¿no es cierto? Sí, claro. Y acá hay una... Por ejemplo, dijiste que habían quedado afuera los de Junín, por ejemplo, los de Merlo. Los de Merlo, por ejemplo, quedaron afuera. A ver, en Buena Esperanza solo se relevó, en Dupuy solo se relevó Buena Esperanza. A ver, tampoco cambia mucho el panorama, ¿no? Digo, hablar de 1 o 3 o 4 medios en un departamento es como, para la extensión que tiene y la cantidad de localidades, claramente el general, el panorama no cambia. Pero se tomó Buena Esperanza.
con una radio que tiene solamente un programa en horas de la mañana. El caso de San Martín, por ejemplo, había radios municipales, ese es otro contexto, ¿no? Una radio municipal, una sola radio, con la cual me costó encontrar, contactar, en algunos casos fue bastante complicado. Belgrano directamente, también un solo medio, que en realidad transmitía desde Nogolí, no desde la cabecera, o sea, en la cabecera del departamento no hay medios. Que es la villa. No hay medios. Y obviamente en lo de 41, y acá hago una confidencia, digamos, en realidad yo tenía muchos más medios relevados, pero al poner el filtro de que tenían que ser medios por cabecera, bueno, bajó el número a las cabeceras, con dos excepciones en realidad, que fue un portal digital, que está en el departamento Belgrano, que es nuestra colega Silvana Sola, porque tiene información del departamento y se consideró que, bueno, era válido. Y otro caso muy similar, que es el del colega Mauricio Goodbye en Quines. Digamos, Quines no fue relevada, a pesar de que hay varias radios, porque la cabecera es San Francisco del Monte de Oro, en donde hay 3 radios nada más que hacen periodismo local. Entonces, por ahí en algunos departamentos, al tomar la cabecera y por ahí excluir algunas localidades importantes, bueno, también es un condicionante a la hora de los números, ¿no? Por eso las explicaciones por ahí en algunos departamentos. Ahora, pero quiero marcarte también esto, de que en los más importantes, los departamentos más importantes, como Pedernera y como Pueyrredón, el límite eran 12, ¿sí? O sea, hay muchos más medios, pero el límite a relevar eran 12. Ahora quiero hacerte 2 preguntas para terminar, Pablo. Primero, detectan 232 periodistas trabajando en la provincia. ¿Cuál es la condición de esos periodistas? Y segundo, soy insistente en esto, ¿van a hacer un trabajo acerca de cuál es efectivamente la agenda informativa en la provincia? Sí, es la tercera parte, la tercera etapa de la presentación de los datos, porque se relevó, entre las preguntas está relevada la agenda de temas. Así que eso se va a presentar en entiendo que en una tercera etapa, si mal no lo recuerdo, porque esto fue presentado a los investigadores hace 15 días, y ahí recibimos cómo iba a ser el cronograma. Pero sí. ¿Y la agenda de temas ha sido respondida por los medios o es observación? No, a ver, había en la cuestión metodológica, planteaba que las encuestas eran respondidas por los medios. En caso de que no hubiese respuesta, bueno, era investigación nuestra, de cada uno de los investigadores, en base a la observación, en base a la escucha, en base a los testimonios de periodistas, en base al testimonio de oyentes. Así se fue reconstruyendo, bueno, en los casos en que las radios directamente no... bueno, tuve varias, ¿no? Desde aquellos que nunca me respondieron el teléfono, a los que nunca me respondieron la encuesta, o ya te la contesto. Nosotros teníamos un plazo de 72 horas. En muchos casos yo fui mucho más flexible, me tomé incluso en algunos casos hasta 1 o 2 semanas, y digo porque eran medios muy importantes, pero si no tenía que ser la observación del propio investigador. Tuve bastante suerte, hubo otras provincias que tuvieron mucha menos cantidad de respuestas, menos del 72%. Y la otra pregunta que me hacías, que tiene que ver con los periodistas. Bueno, ahí está el dato que también está en la caracterización de un medio tipo en la Argentina, ¿no? Esto de que la estructura en el personal de noticias se compone de 2 o 3 periodistas retribuidos por comisiones publicitarias, ¿no? Acá la cuestión de la comisión publicitaria, digamos, el 70%, 43, no tengo acá los números a mano, pero creo que era alrededor se me perdió, bueno, tenía el dato exacto, no sé si vos lo tenés ahí, Mario, pero
entre el monotributista y la comisión publicitaria se llevan la mayoría del sostenimiento de los periodistas en la Argentina. No tengo los números acá exactos, pero es apenas del 23%, si mal no recuerdo. Sí. Precariedad laboral y reticencia a informar sobre la pauta oficial es el título del informe. Exacto. Pero mira, a propósito de esto que decías, Pablito, ayer Jorge Rosales, con su notable sentido del humor y profundidad, dice: feliz día, empleados gráficos de comercio, no docentes, de correos públicos, autónomos y en negro, que trabajan de periodistas. Estuvo genial, porque además es la realidad, la realidad, y lo sabemos en muchos medios de la provincia, en la gran mayoría, y eso sí se ve reflejado en el informe, en la encuesta, en las encuestas, es que tenés que hacer doble trabajo. Ajá. De vender publicidad y de hacer periodismo. Así es. Ya sabemos las consecuencias que trae. Pablo. Y además aparece esta nueva forma de legalizar el vínculo con los medios, que es la calidad de monotributista, que está presente también en muchas radios, sobre todo radios de la provincia, ¿no? Y bueno, hay otro dato que tiene que ver con de esos 232 periodistas relevados, un gran porcentaje son de los dos principales medios de la provincia. Sí, el 40%. El Diario de la República tiene más de 60 periodistas y Canal 13 tiene entre menos de 40, entre 20 y 40 fueron las dos categorías, porque se utilizaba, por ejemplo, una categoría de 20-40, entonces se ponía el intermedio que era 30. Claro. Pablo, disculpa, me quedo sin tiempo, sí, pero te agradezco mucho todos los datos y yo me quedo a la espera del otro estudio, del estudio sobre la agenda informativa y cuánto incide la pauta publicitaria en esa agenda informativa, ¿no? Sí, son datos muy interesantes. Muy interesantes. Te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias a vos, Mario. Saludo a todo el equipo. Gracias. Pablo Oro, periodista, docente de la carrera de periodismo aquí en la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Bueno, nos vamos.